Hola a todos. En esta oportunidad estudiaremos algunos contenidos de la unidad 2 de la asignatura de álgebra lineal que se titula Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. En cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar en esta unidad se tienen: definir el objeto matemático de matriz y sus elementos, así como también clasificar las matrices tanto por su tamaño y propiedades. También se pretende definir y estudiar las operaciones que se pueden realizar con matrices. Finalmente nos interesa estudiar las operaciones elementales de fila y columnas y para aplicarlas para reducir una matriz a su forma escalonada o escalonada reducida. La primera parte que debemos tener claro es cómo vamos a operar con el objeto matemático llamado matriz. Recuerden que entenderemos por matriz a todo arreglo de números reales dispuestos en filas o columnas, tal como se muestra acá en la presentación. Y así como todo conjunto en matemática nos interesa definir operaciones. Para el caso de matrices, si tenemos dos matrices, en este caso A y B, matrices de M por N, acá M sub Mn de R significa que tengo una matriz de tamaño de m filas, el segundo subíndice significa n columnas y el R acá significa que estoy considerando matrices con coeficientes en los números reales o entradas en los números reales. Entonces definimos la suma de A y B como una nueva matriz que resulta de sumar cada una de las componentes de cada matriz. En este caso, A más B, colocamos cada una de las matrices, una a continuación de la otra, y el resultado de la nueva matriz va a ser que en cada componente vamos a colocar o escribir la suma de las respectivas componentes. Vale mencionar que únicamente podemos sumar matrices que son del mismo tamaño, es decir, aquellas matrices que tengan el mismo número de filas, en este caso m filas y n columnas. En este caso, la segunda matriz que le hemos llamado B, con coeficientes B sub i j, tiene m filas y n columnas también. Entonces la forma de sumar matrices, nótese que es muy sencilla, simplemente sumo componente a componente. Bien, una vez hemos definido lo que es la suma de matrices, procedemos a realizar algunos ejemplos. En este caso tenemos tres matrices. La primera tiene 2 filas y 4 columnas. La segunda es una matriz que diremos cuadrada cuando el número de filas y columnas es el mismo. Y en el caso de la matriz C, una matriz de 2 filas por 4 columnas. Entonces se nos pide determinar, dada la definición que hemos dado anteriormente, se nos pide determinar A más B, B más C, en el entendido que la resta la podemos pensar como una suma, ¿no? Y también A más C. Luego se nos pide calcular, introduciendo acá lo que es una operación externa por una matriz. En este caso sería la multiplicación por un escalar, el escalar 2, por la matriz A. Menos 5 veces la matriz C. ¿Por qué dice determine? Pues porque, como dijimos anteriormente, únicamente vamos a poder sumar matrices que sean del mismo tamaño. Muy bien, entonces para sumar, en el primer caso, colocamos la primera matriz que es A, en este caso 1, 7, 2, 0, en la primera fila, 3, 4, menos 5, menos 1 en la segunda fila, más la segunda matriz que en este caso es 0 menos 3 en la primera fila y 4 menos 5 en la segunda fila. Ahora, si quisiéramos aplicar la definición directamente, tendríamos que la primera componente sería 1 más 0. La segunda componente tendría que ser 7 más menos 3. No hay ningún problema. Pero la tercera componente, nótese que no tengo con quién sumarla acá en la segunda matriz. Esto significa que no puedo realizar la suma. ¿Y por qué no podemos realizarla? Pues porque las dos matrices
tienen tamaños distintos. En el primer caso es una matriz de 2 por 4 y en el segundo caso es una matriz de 2 por 2. Algo similar sucede en el segundo caso. Tengo una matriz de 2 por 2 a la cual le voy a restar una matriz de 2 por 4. Entonces cuando intentamos sumar componente a componente, nótese que aquí pues ya no tengo con quién sumar a las componentes 2 y 0. En este caso pues la suma no es posible. No así en el caso de A más C, que en este caso estoy sumando dos matrices de 2 por 4. Entonces el proceso es muy sencillo, sumamos componente a componente. En el primer caso tenemos 1 más menos 1, que eso nos da 0, 7 más 4, que eso nos da 11, 2 más 2, que eso nos da 4, y 0 más 0, pues que da 0. En la segunda fila tenemos 3 más 5, que nos da 8, 4 más 9, que nos da 13, y en el tercer caso, menos 5 menos 10, o menos 5 más menos 5, que eso nos da menos 10, y menos 1 más 0, que nos da menos 1. Muy bien. En el segundo caso combinamos dos operaciones, una operación interna dada por la resta, en este caso de las matrices, y una operación externa dada por la multiplicación por el escalar. En este caso la expresión 2a menos 5c simplemente es multiplicar la primera matriz, que en este caso es a, por el escalar 2. Cada una de las componentes se van a ver afectadas por el número 2. Algo similar sucede en el segundo caso. Cada una de sus componentes se van a ver multiplicadas por el escalar 5. Podríamos también haber introducido el signo a multiplicar cada una de las componentes y luego sumar. Eso pues dependerá cómo se sientan más cómodos para realizar la operación. En este caso opté por dejar el signo menos fuera. Muy bien, entonces 2 por 1, esto nos queda 2, 2 por 7, 14, 2 por 2 es 4, 2 por 0 es 0, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, y así sucesivamente hasta completar el producto en cada una de las componentes. Una vez he realizado esta operación externa de la multiplicación por el escalar, ahora pienso la resta como una suma, ¿no? En este caso tendría 2 menos menos 5. El signo menos con el menos del 5 hace que la componente quede con signo positivo y por tanto nos queda 2 más 5. En el segundo caso tenemos 14 menos 20. En el tercer caso 4 menos 10. Y la cuarta componente, que bueno, ambas son 0, pues solo escribimos 0. En la segunda fila tenemos 6 menos 25, 8 menos 45, menos 10 menos 25, menos 25. Entonces acá nos queda signo positivo, el menos 2 menos 0, que en este caso pues va a ser menos 2. Ahora hacemos las cuentas, 2 más 5 nos queda 7, 14 menos 20 nos queda menos 6, 4 menos 10 nos queda menos 6 también, el 0 solo lo transcribo, 6 menos 25, eso nos queda menos 19, 8 menos 45 nos queda menos 37, menos 10 más 25 nos queda 15 y el menos 2 simplemente lo transcribo. Bien, los dos ejemplos nos muestran cómo debemos proceder ante operaciones elementales de suma, resta y la multiplicación por un escalar. Entonces, veamos ahora una nueva operación que es el producto o la multiplicación de matrices. Entonces, para el caso de la suma teníamos una restricción, que era que deberían de ser del mismo tamaño. Para el caso de la multiplicación, hay que aclarar que no todas las matrices las vamos a poder multiplicar.
Entonces, para la definición de producto de matrices debemos asegurarnos antes que el número de columnas de una matriz A tenga el mismo número de filas que una matriz B. Esto para poder realizar el producto A por B. Quiere decir que si la matriz A es de tamaño m por n, entonces la segunda matriz debe de ser del tamaño n por un k. Veamos cómo funciona la definición. Supongamos que tenemos dos matrices de tamaños, la matriz A de m filas y n columnas, la matriz B n filas y k columnas. Entonces se define el producto de la siguiente manera. Escribimos ambas matrices una a continuación de la otra y eso nos va a dar una nueva matriz que ahora es de tamaño m por k. Si multiplico dos matrices de tamaño m por n y la otra de n por k, el resultado va a ser siempre una matriz de m por k. Es decir, el número de filas de la primera matriz con el número de columnas de la segunda matriz. Entonces va a tener la forma de C sub i j, donde cada uno de los C sub i j tiene esta forma. Cada fila o la iésima fila de la primera matriz se va a multiplicar por cada una de las columnas de la segunda matriz. Entonces se multiplican componente a componente y el resultado de eso se suma. Lo que les comentaba, que si multiplicamos una matriz A de m por n con una matriz B de n por k, el resultado será una matriz de m por k, tamaño m por k. En palabras, lo que estamos haciendo es multiplicar cada uno de los elementos de la iésima fila por cada uno de los elementos de la columna jésima, para luego sumarlos. Para comprender mejor este trabalengua que les decía, veamos cómo funciona con un ejemplo en concreto. En este caso tengo dos matrices cuadradas de tamaño 2 por 2. En este caso no hay ningún problema en realizar el producto porque tanto el número de filas como columnas de la primera matriz es igual al número de filas y columnas de la segunda matriz. Entonces, ¿cómo se define o cómo se calcula el producto de estas dos matrices? Tomamos la primera fila de la primera matriz y luego la primera columna de la segunda matriz. La primera fila, las entradas 1 y 2. La primera columna, las entradas 5 y 7. Multiplico componente a componente. En este caso, 1 por 5, que nos queda 5. Y eso lo vamos a sumar con el producto de la segunda entrada de la primera fila, 2 por la segunda entrada de la primera columna, 2 por 7, que nos queda 5 más 2 por 7. Siempre con la primera fila de la primera matriz, pero ahora lo multiplico con las entradas de la segunda columna de la segunda matriz. 1 por 6, eso nos queda 6, y 2 por 8, que tenemos acá la expresión indicada. Y luego hacemos lo mismo, pero para los elementos de la segunda fila. Tomamos la segunda fila y la primera columna nuevamente. 3 por 5 más 4 por 7. Luego la segunda fila ahora por los elementos de la segunda columna. 3 por 6 más 4 por 8. Finalmente simplificamos. 2 por 7 es 14, más 5 es 19, es la primera entrada del resultado de mi matriz producto. 2 por 8 es 16, más 6 son 22, que lo tenemos acá. 5 por 3 es 15, más 4 por 7 es 28, eso nos da resultado 43. Finalmente, 4 por 8 es 32, más 18, eso nos queda 50. Nótese que hemos obtenido una matriz de tamaño 2 por 2. Esto significa en el fondo que si tenemos dos matrices cuadradas, primero, el producto siempre lo podemos realizar. Y segundo, el resultado también va a ser una matriz cuadrada del mismo tamaño. Es decir,
En el lenguaje de las matemáticas, eso significa que el producto de matrices cuadradas es cerrado, que el nuevo elemento que resulta también es una matriz cuadrada. Bien, veamos más ejemplos. En este caso tengo una matriz de 2×3, una matriz A de 2×3 y una matriz B cuadrada de tamaño 3×3. Lo ponemos acá. Y se nos pide determinar A cuadrado y B cuadrado. En el primer caso. Y en el segundo caso se nos pide calcular A por B y B por A. Recuerden que en el conjunto de los números reales se tenía un dicho común que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, las matrices o los elementos de nuestro nuevo conjunto no son números. Entonces, no es obligación que se cumpla que el orden de los factores no altere el producto. Es lo que verificaremos en esta ocasión. Veamos si podemos realizar A cuadrado. En este caso, tengo una matriz de 2×3 multiplicándola con una matriz de 2×3. Según la observación que decíamos anteriormente, no puedo realizar este producto porque el número de columnas de la primera matriz debe de ser igual al número de filas de la segunda matriz. Pero en este caso, nótense que si intentamos tomar los productos de la primera fila por la primera columna, ¿qué sucede? Para el 1 no hay problema, para el 0 no hay problema. Voy a multiplicarlo con el 2 y el 1 con el 1. Pero el menos 2 no tiene con quién multiplicar. Entonces, por eso es imposible calcular este producto. Es decir, que potencias de matriz que no tengan un tamaño adecuado, ni siquiera es posible definirlas, ¿no? En el segundo caso, como teníamos una matriz cuadrada de tamaño 3×3, en este caso sí es posible hacerlo y el resultado va a ser una matriz cuadrada de orden o de tamaño 3×3, que es la que tenemos acá. Vean, siempre la primera fila, los elementos de la primera fila por los elementos de la primera columna, eso nos da la primera componente. En este caso tenemos menos 1 por menos 1, nos queda menos 1 al cuadrado. Luego la segunda componente, 0 por 0 y 1 por menos 2, que en este caso nos queda menos 2. Y hacemos lo mismo para cada una de las columnas. Todos los elementos de la primera fila los multiplico por los elementos de la segunda y tercera columna respectivamente, ¿no? Al sumarlo, eso nos va a dar cada una de las entradas de la primera fila de nuestra nueva matriz. Y nótese que el resultado pues va a seguir siendo una matriz cuadrada de tamaño 3×3. 3 filas y 3 columnas. En el segundo caso se nos pedía calcular A por B. En este caso la matriz A tiene 2 filas y 3 columnas. La matriz B es de 3×3. Y en este caso sí podemos realizar el producto. ¿Por qué? Porque el número de columnas, en este caso, de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, 1 por menos 1, eso nos queda menos 1. 0 por 0 nos da 0. Y menos 2 por menos 2 nos da 4. Y en la tercera componente, pues, el resultado es 3. Y hacemos lo mismo, cada uno de los elementos de la primera fila de la primera matriz los multiplicamos por cada uno de los elementos de cada columna de la segunda matriz. Simplificamos y obtenemos una nueva matriz que en este caso, como esta tenía tamaño 2×3 y esta 3×3, el resultado va a ser una matriz de 2×3. Ahora, ¿pero qué sucede si intentamos hacer el producto inverso? Es decir, B por A.
B es una matriz de 3×3 y A es una matriz de 2×3. Entonces en ese caso no es posible realizar el producto porque el número de columnas de la primera es distinto al número de filas de la segunda. Eso significa que en general, si usted puede realizar el producto A por B, no hay ninguna garantía de que pueda realizar el producto B por A, salvo en el caso que ambas matrices sean cuadradas. Eso quiere decir que no hay ninguna obligación para que el producto de matrices sea conmutativo. Eso significa que el famoso dicho, el orden de los factores no altera el producto. En el caso de matrices, pues no es válido, porque el orden de los factores, en este caso de matrices, sí altera el producto, y es más, es probable que alguno se pueda realizar y el otro no. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de operar con productos de matrices, ya que en general el producto no tiene por qué ser conmutativo. Acá tenemos un ejemplo más en el caso de matrices. Esta matriz se conoce como una matriz diagonal. En este caso tenemos los elementos de la diagonal principal, una matriz de tamaño 4×4, y se nos pide calcular esta combinación a cuadrado, es decir, multiplicar la matriz consigo mismo, sumarle el doble de la matriz, multiplicar cada una de las componentes de la matriz A por 2 y sumarle el cuadrado de la identidad. La identidad 4×4 es aquella matriz que tendrá 1 en cada uno de los elementos de la diagonal. Entonces, para el caso de matrices diagonales, el producto es muy sencillo, porque básicamente los únicos elementos distintos de 0 a la hora de realizar el producto van a ser los elementos de la diagonal. En este caso, como estamos realizando A por sí misma, cada uno de los elementos de la primera fila se multiplica por los elementos de las columnas de la segunda matriz. En este caso, la primera fila solo sobrevive el 1, y en todos los demás el resultado sería 0 porque los productos se anulan. En el segundo caso solo sobrevive la componente 2, en este caso es 4. En el caso de la tercera fila, la componente que nos queda es 9. Y en la cuarta fila, para el caso de la cuarta fila, pues la componente que nos queda es 16, en la posición 4×4. Es decir, fila 4, columna 4. El 2A, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz A por 2. Como los únicos distintos de 0 son los de la diagonal, al multiplicar por 2, los elementos de la diagonal pues van a quedar multiplicados por 2. En el primer caso es 2 por 1, 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8. Y para el caso de la matriz identidad, al multiplicarla por sí mismo, si pensamos los elementos de la diagonal como 1, entonces acá lo que nos queda son los elementos de la diagonal al cuadrado. Pero como los elementos de la diagonal de la identidad todos son 1, entonces el resultado va a ser siempre la matriz identidad de 4×4. Pero el problema no nos pedía esto, nos pedía calcular esta suma. Ya calculamos cada una de estas componentes, entonces ahora lo único que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, como ya habíamos definido la suma, sumamos componente a componente. En el primer caso, la primera componente de la primera matriz más la primera componente de la segunda matriz más la primera componente de la tercera matriz. Y así sucesivamente para cada una de las entradas. Para el caso de la segunda entrada, la segunda fila, tenemos 4 más 4 más 1 y en todas las demás pues es 0. Algo similar sucede en la tercera fila y en la cuarta fila. Ahora, si prestamos atención a estos numeritos que tenemos acá, puedo pensar que el 1 como 1 al cuadrado y
este 1 también como 1 al cuadrado. Entonces tendríamos que esta expresión de acá se puede reescribir como 1 más 1 al cuadrado. Esta expresión de acá podemos pensarla como 2 al cuadrado más el 2 por 2 más 1 al cuadrado. Es decir, tenemos un cuadrado perfecto en este caso. Este podemos pensarlo como 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1. Podríamos pensarlo también como un cuadrado perfecto, 3 más 1 al cuadrado. Y en este caso también 4 más 1 al cuadrado. Podemos pensar el 16 como 4 al cuadrado más 2 por 4 más 1 al cuadrado. Ahora, pero esto lo podemos descomponer. Si se fijan, los términos que están al cuadrado contienen los elementos de la diagonal de la matriz A, que eran 1, 2, 3 y 4, y los elementos de la diagonal de la identidad de 4 por 4, que son 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces, como están al cuadrado, podríamos pensar que la puedo descomponer como la matriz A más la matriz identidad de 4 por 4 multiplicada por sí misma. Ahora necesito que comparen esta expresión con esta de acá. ¿Les parece conocida? Seguramente estarán pensando en la expresión del trinomio cuadrado perfecto, cuando tenían a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble del primero más la segunda al cuadrado. Y en efecto es esa expresión. El detalle es que en general esa expresión para el trinomio cuadrado no es cierta para el caso de matrices. ¿Por qué? Porque en general el producto de matrices no es conmutativo. Aquí en este caso la identidad sí conmuta con la matriz A. Por eso nos queda 2 veces A. Pero si desarrollan una suma de matrices A más B al cuadrado, pueden desarrollarlo como A cuadrado más AB más B por A más B cuadrado. Pero AB y B por A no necesariamente van a ser iguales. Entonces, pero sí es posible encontrar matrices donde esta propiedad o este trinomio conocido del álgebra de los números reales, pues sí funciona. Bien, entonces por esta ocasión esto ha sido todo y nos volveremos a encontrar en otra videotutoría. Gracias.